estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Tengo el privilegio de traer el pan en este momento, el pan que envía el Señor. Amén. Para el alimento de nuestro espíritu. Ciertamente me encuentro en un momento complejo para poder traer esta palabra porque a mí se me anunció hace como un mes de que me tocaba dar el mensaje. Y en mi búsqueda yo decía, ¿cuál es el tema? ¿Y cuál es el tema? Y tema van y tema viene. Yo no tenía idea de cuál era el que Dios quería que trajéramos para la congregación. Incluso yo tengo en un cuaderno de apuntes una lista de temas. Literalmente, una vez yo vacié la mente de todo lo que había en mi mente, en ese cuaderno. Y yo dije, todo tan bueno por el que tú quieras, Señor. Gloria a Dios. Mientras tanto, vayamos al libro de Efesios, capítulo 5. Libro de Efesios, capítulo 5. Y de antemano les digo que la cosa se sigue poniendo buena. Dios manda una palabra poderosa para su pueblo y se lo digo como dicen por ahí, con conocimiento de causa. Lo que ha venido pasando conmigo, esta palabra ha sido potente. La gloria es de Dios, que es sumamente bueno. Cuando tengamos el verso para compartir en Efesios capítulo 5, les invito a que me acompañen a leerlo. Los versículos que les voy a ir diciendo, de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Mientras se proyecta el versículo, les digo que, o les menciono algo que tal vez ustedes saben, es que en la entrada se ponen unas Biblias, yo diría como muestra o ayuda al que no la trajo. Esas Biblias para mí han sido de deleite desde el día 1 que yo llegué a esta congregación, porque hay una específica que tiene 2 cintas amarillas. Tiene los bordes amarillos y es negra y es chiquita. ¿Alguien la tiene hoy? Yo sé que alguien la tiene porque yo me dormí y no la busqué a tiempo. Gloria a Dios. ¿Cómo fue? Ay, la tiene usted, mi hermano. Usted tremendamente bendecido esta mañana. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, lo podemos leer juntos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y vamos a leer, para que nos ayuden allí en proyección, del 1 al 2, luego vamos a saltar del 8 al 10 y del 13 al 16. Entonces, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, Dios en olor suave. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Amén. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andáis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Y de la mano de esto ya les anuncio que el tema de esta palabra es levántate, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Es el tema de esta palabra. Sucede y acabamos de leer mucha información. Amén. Pero yo quiero pararme en los versos 13 y 14 que dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, ahorita leímos redarguido, o sea, redarguido significa poner en evidencia. Eso es un tema que yo tenía esa duda, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que sirve para redarguir. Amén. Y yo antes veía el redarguir y pensaba yo, no sé si usted pensaba diferente, que redarguir era como corregir, pero no, redarguir es hacer evidente. Cuando tú te confrontas a la palabra de Dios, tú quedas expuesto ante lo que ella revela. Entonces, cuando todas estas cosas son puestas a la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. De antemano les digo que esta palabra es para el que ya se ha confesado cristiano, como yo, como el que aún no lo ha hecho. Amén. Porque todos en algún momento o estamos dormidos o hemos estado dormidos. Porque este dormir de aquí no es cuando te dan las 12 de la noche y tú tienes que cerrar los ojos físicamente. Este es un dormir de estar atento, vigilante y consciente.
Este levantarse, despertarse es ser consciente. Amén. Estar atentos. Amén. Dicho esto, yo quiero ponerles en perspectiva o hacerle la pregunta de qué tan conscientes ustedes son del rápido pasar del tiempo hoy día. O sea, alguno de ustedes ha tenido la sensación, y de hecho la esposa mía y yo tenemos varias semanas tratando de reajustar nuestra agenda para que la compra del supermercado no la hagamos los domingos, sino entre sábado y viernes, porque si la dejamos para el domingo, arranca la semana y ni sentimos qué pasó. Pero cuando vemos al chichi que va creciendo y dice, el tiempo está pasando, pero uno no sabe dónde se va el tiempo. Entonces, hay un tema, yo lo veo así, un tema de dormirse, y de alguna manera la Biblia lo explica textualmente diciendo que en los postreros días los días se acortarán. El que los días se acorten significa que tú tienes más cargas que lo disponible para hacerlas, para llevarlas a cabo. Amén. Pero también la ciencia dice, la ciencia de la psicología del cerebro dice que el cerebro tiene una forma de economizar energía, digo energía de pensar y calcular, y es poniéndonos en piloto automático. Es decir, ¿quién de ustedes se acuerda del proceso que realizó esta mañana para cepillarse? Bueno, algunos tal vez no nos hayamos cepillado, yo sí, por cierto. Pero, pongámoslo cuando se cambió, ¿quién pensó en lo difícil que fue amarrarse o ponerse los zapatos? Nadie. A Jorge, tal vez tuvo un tema en el pie, ¿verdad? Tiene un tema en el pie que obviamente fue consciente por ese dolor, y qué bueno. Porque el ejemplo de mi hermano Jorge, de que fue consciente de ponerse el zapato, fue por un tema peculiar, en este caso posiblemente de dolor, y sucede que Dios permite dolores en nuestras vidas para aterrizarnos. Porque si Dios no pusiera esos frenos y esos dolores, siguiéramos en piloto automático. Volviendo al tema del piloto automático y el estar dormido, sucede que cuando tú vas en piloto automático, tú no eres consciente de las cosas que van pasando porque se van resolviendo prácticamente solas. Y sucede que tus días de la semana están casi todos en piloto automático, salvo que ocurra un acontecimiento que te rompa la estructura. Como pasó cuando de repente mi esposa embarazada, fuimos al médico normal y resulta que tuvieron que dejar la interna, algo que no se esperaba. Y yo, sorpresa, ese día fue que se cayó el cielo y se inundó medio país. Entonces, nosotros ya allá adentro no nos dimos cuenta de eso, pero así pasa en la vida. Pasa que vamos en un piloto automático y cuando termina de pasar cierto bloque de días, cantidad de días, semanas, meses y años, resulta que las metas que tú tenías, cuando estaba finalizando el 2022, resulta que ya estamos llegando al 2024 y tal vez tú no vayas ni por la mitad. Porque a menos que se vayan dando natural o a menos que tú seas sumamente consciente de lo que vas haciendo porque te lo planificaste así. Fuera de eso, vamos en piloto automático. En un dormido y en un querer y anhelar cosas que esperamos que pasen y se den solas. En algunos casos. Me estoy dando a entender hasta aquí. Gracias. Entonces, en esta ocasión Pablo, Dios a través de su palabra nos dice, despiértate tú que duermes. ¿Qué es estar dormido? No estar consciente. ¿Estar consciente de qué? De muchas cosas que atañen a tu vida. Consciente del impacto de tu salud, del cuidado de tu cuerpo y no menos importante también de tu cuidado espiritual, que es lo que va a trascender y perdurar. Hoy día yo le doy, gracias a Dios, tengo la gran dicha de valorar cada minuto en el que yo puedo reír. Cuando yo veo al bebé mío que se ríe, inevitablemente yo me río con él. Para mí es un milagro verlo reír. Yo soy consciente de que para mí un día de vida, es decir, un día en este cuerpo, es una dicha. Cuando yo veo la noticia y pasa un suceso, yo digo, yo no soy diferente, yo pude estar envuelto en ese suceso indeseable. En estos días la esposa mía me contaba de una tragedia que sucedió, que es de una mujer que iba con su bebé por la Máximo Gómez, algunos lo conocerán, otros no. Si usted como yo, a menos que se lo hayan contado, usted no lo sabrá, porque yo nada más me entero porque mi esposa me cuenta. Ella lo sabe, yo soy un desinformado a nivel de noticias. Pero sucede que lleva a la altura de 7 de la mañana llevando a la bebé, un camión la chocó de frente, el vehículo se incendió, ella murió, gracias a Dios la bebé se salvó, una tragedia. Ese tipo de cosas a mí me hacen sentir, por un lado, dolor por la persona que lo vive, porque la empatía está, y más ahora que tengo bebé, pero por otro lado, dicha de un día más que Dios me da. De hecho, mi padre, mi papá que hoy día vive, siempre él dice, me ha dicho y hoy día menciona, tú nunca puedes salir de tu casa sin encomendarte a Dios.
Porque el hecho de tú salir de tu casa ya es una suerte. Es más, tú estar en tu casa ya es una suerte porque dentro de tu casa puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo esto que te estoy contando es con conocimiento de causa del nivel de importancia que hay en ser consciente de la dicha que tenemos. ¿Y por qué la dicha que tenemos? Porque muchas veces nos adormecimos tanto en nuestros deseos y querencias que solamente tenemos para Dios peticiones. Te pido, te anhelo y te reclamo. Pero en ese momento no estamos del todo conscientes que tenemos más que agradecer que pedir y que somos más dichosos que desafortunados. Pero para entender eso tenemos que estar despiertos. Dice la Escritura, como leímos en el principio, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, el Dios que se hizo carne, dígase Jesucristo, vino en calidad de hijo. Amén. Y no de hijo cualquiera, sino de un hijo amado y por ende amaba a su padre. Por ende, nosotros tenemos la invitación de ser imitadores de él. Y un hijo amado emula a su padre. O más bien en nuestra calidad, emula las cosas buenas de su padre biológico, las cosas buenas según el discernimiento que Dios nos da, pero sobre todo emula al Dios espiritual, que es el Cristo que se nos reveló y está en la Escritura. Amén. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Dice la versión que tengo, pero dice la otra versión de Reina Valera 1960, en olor fragante. Nosotros en el deber de ser imitadores de Jesucristo y también hijos de Dios, porque alguno de nosotros quiere permanecer con ese título de ser hijo de Dios. Amén. El ser hijo, y sobre todo en este caso de ser adoptado, porque no nacimos siendo hijos, nacimos siendo criaturas, es decir, creación. Amén. El hacerse hijo, y de la mano de esto que leímos, de en olor fragante, si lo llevamos al plano de las ovejas, como también la Biblia habla de que Cristo fue el Cordero. Amén. Cristo en calidad de Cordero y por el cual tenemos acceso al Padre, es decir, a ser hijos del Padre, lo hizo a través de su sangre, de su derramamiento en la cruz. Y si llevamos eso a la biología y a la naturaleza hoy día, ¿qué pasa con las ovejas? Esto que yo le estoy contando no es de autoría mía, está en la ciencia y usted lo puede buscar. Las ovejas madres no le dan su leche, no amamantan a un hijo, a una oveja que no es hijo de ella. O sea, no la reconoce como hijo, aunque tenga la ubre llena de leche. Porque esa leche es para sus hijos que ella sí reconoce. Entonces, a veces pasa que en el trajín de trasladar todas esas ovejas, se muere alguna cría. Esa madre sigue teniendo leche. Pero a veces hay otra cría que también se muere la madre, entonces está esa disparidad donde la madre que tiene leche no va a amamantar esa oveja que no es suya. Pasa en la naturaleza, lo puede investigar. ¿Qué hacen los pastores? Tienen dos caminos. Uno, o degollan la oveja que se murió y bañan con esa sangre a la oveja viva, y mediante esa sangre sobre ella, la madre la reconoce. O sea, inconscientemente pasa así. O lo otro es, y lo menos sanguinario es que la placenta de la otra oveja, si se tuvo a mano, se la untan a la otra y así la reconoce. En automático. Entonces, yo digo, ese tipo de cosas a mí me llama mucho la atención y yo, mediante estaba preparando esta palabra, yo quiero decir que uno de los llamados que yo tengo es tratar de explicar la Biblia con la ciencia, porque yo soy así de lógico y analítico. O sea, yo no creo que tan así a la ciega. Hoy día sí, pero a mí me costó llegar al creer porque sí. Yo digo que todo es explicable y la Biblia lo demuestra. Pablo dice que nosotros debemos prepararnos para poder explicar nuestra fe. No son la palabra exacta, pero tenemos un compromiso de responsablemente poder defender nuestra fe. Y dice la Escritura en Romanos 1:20 de que lo que hoy se ve provino de lo que no se ve. Es decir, que todo lo que hoy día queremos explicar de lo que no se puede ver, lo explica la misma naturaleza. Lo que Dios diseñó, el mundo y todo, explica la grandeza de Dios. Amén. Entonces yo me maravillo cada vez que Dios me ayuda a poder explicar mi fe. Y mi fe es que mediante Jesucristo yo tengo acceso a la salvación del Padre. Mediante el derramamiento de su sangre, por la fe, yo creo que soy bañado con ella y por ella el Padre me ve como su hijo.
Y si no fuera por el derramamiento de la sangre de Cristo, Dios no me reconociera como su hijo. Amén. Entonces, ya que hoy yo tengo ese reconocimiento como hijo de Dios, yo quiero agradar a mi Padre. Yo quiero tener un olor que realmente le agrade, como dice que Cristo con olor fragante lo agradaba. ¿Qué pasa hoy día? Hoy, sin llegar a los caminos de Dios, sin reconocer a Jesucristo, queremos pretender que tenemos un olor grato. Un olor grato porque yo encajo en la sociedad, yo soy un hombre o una mujer buena, ejemplar. Quiero tener una fragancia adaptada a mi conocimiento, pero tú estás llamado a agradar al Padre. Y en alguna ocasión puede que tú querer agradar al mundo, o querer agradar tu ego, o querer agradar a Dios a tu manera, puede que en determinado momento coincida, como en determinado momento no coincida. Un ejemplo, hay perfumes que lo valoramos como buenos. Amén. Pero ese perfume bueno no necesariamente le agrade a todo el mundo, ni sea para toda la hora, ni en tu piel haga el efecto que en la del otro. Entonces, en ese momento pasa de forma similar, y es una analogía que yo hago, tu perfume fuera de lo que es el lineamiento de Dios termina agradando a Dios siempre. Por ende, es bueno procurar ser un grato perfume para Dios en todo tiempo. Y por ello, y paso número 1, es reconocer a Jesucristo como Salvador, porque la fragancia que Dios quiere y le agrada en ti es el olor de la sangre de Cristo. Es ahí donde Él te va a reconocer. Y el tú tener el olor de la sangre de Cristo es reconocer a Cristo como Salvador. Por eso dice la Escritura que tenemos que confesarlo como nuestro Señor. Porque si no lo confesamos, nos quedamos en la posición de, no, yo hago lo que tengo que hacer y yo no hago nada malo. Porque la Biblia te dice, tienes que confesarlo. O sea, ahí es donde tú estás poniendo en evidencia que tú estás bañado con su sangre. Fuera de ahí tú estás andando por tu criterio, tu lineamiento, porque cuando pase algo favorable que tú hayas hecho, la gloria es tuya. No es lo que Cristo está haciendo en ti, entonces no es su sangre que se está glorificando en ese momento. No es el Padre que se está glorificando en ti y en mí. Y eso que yo estoy diciendo, como les dije, eso va para personas incluso que ya hemos profesado a Cristo como Salvador, porque podemos dormirnos y darle paso a bañarnos de su sangre, es decir, quitárnosla y andar con un olor nuestro. Un ejemplo. Cristo no había venido, no había muerto, pero era un hombre confeso, devoto de Dios. El rey David. El rey David fue tan de Dios desde el principio hasta el final, pero durante tuvo ciertas desinteligencias que no agradaron a Dios. Amén. En ese momento, cuando el rey David pone sus ojos en una mujer que no era de él, y más bien una mujer ajena, él no se acordaba posiblemente de que Dios estaba ahí. Y si se acordaba de que Dios estaba ahí, tal vez ni se imaginaba que a Dios no le agradaba eso. Pienso yo que una de las dos no fallaba, no la tenía clara, y si él no era consciente de una y de otra, un hombre que llegó tan lejos andando en los caminos de Dios, es porque definitivamente estaba dormido, espiritualmente hablando. Por eso lo pongo como ejemplo, porque aún nosotros habiendo confesado a Dios, nos podemos descuidar de la relación y de la atención que Dios demanda de nosotros para estar en continua conexión con Dios. Y en ese desconectarnos, porque todo va pasando bien, porque yo estoy bien y nos relajamos y nos desconectamos, pasan que le damos rienda suelta a nuestros deseos y todo de todo y nada de nada. Dicen los expertos del éxito que en tu camino hacia el éxito, es decir, hacia lo que tú te hayas propuesto como meta, no hay puntos medios. O hay cosas que convienen o hay cosas que no convienen. O hay cosas que te alejan o hay cosas que te acercan. Pero no hay un algo que no pase nada. Amén. No hay neutro. O sea, en los caminos de Dios no hay neutro. Porque la misma Biblia te pone la dualidad de o tú sirves a Dios o tú sirves a otro Señor. Tú no puedes servir a Dios, a dos. Si tú no sirves a Dios y te estás sirviendo a tu placer, entonces estás sirviendo al otro. Porque Dios lo primero que demanda de ti es sacrificar tu carne. Sacrificar tus deseos. O sea, no tu cuerpo, sino tus deseos. Amén. Y que también dice la Escritura, si ustedes entienden que quizás yo pudiera llegar a ser un poco exagerado, con lo cual con toda responsabilidad no tengo temor a llegar a hacerlo, pero ¿qué dice la Escritura en Eclesiastés
Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Las moscas muertas hacen dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al estimado por sabio y honra. Es decir, una cosita que tú entiendes que no es nada puede tener un impacto que en el momento tú no viste. Y no lo viste porque estabas dormido, no estabas consciente de que no todo es todo y no todo es nada. Amén. Llevándole un ejemplo práctico de mí. Yo soy consciente, o hasta un momento de mi vida yo decía, no, la Biblia dice que no me embriague, pero yo puedo darme un trago. O sea, eso soy yo, son un ejemplo ajeno mío. Eso fue hasta cierto momento de mi vida donde yo no era consciente. Y pasó lo siguiente. A mí me tocó donar sangre. ¿Alguno de ustedes ha donado sangre alguna vez? Levantando la mano, más o menos. Muy poca gente ha donado sangre, por ende no sabe lo que yo le voy a decir. Cuando tú vas a donar sangre, te ponen un formulario en la mano y te hacen unas cuantas preguntas y entre una de ellas son, ¿cuántas parejas tú has tenido en los últimos, no sé si son 3 meses, no sé, te cuentan las parejas que tú has tenido en ese momento. Y te preguntan que si tú has tomado alcohol en las últimas 24 horas o 48, no me acuerdo cuál, 24 horas, 48 horas. Claramente y gracias a Dios la primera yo la pasé. La segunda, yo puedo decir que no, pero obviamente yo en mi calidad de cristiano no puedo decir que no, yo dije sí. ¿Y saben qué? No me preguntaron. No me preguntaron ni qué porcentaje de alcohol tenía, ni me preguntaron qué tanto fue que yo bebí. Simplemente por yo haber bebido, ya estoy descartado. Literalmente hablando, estoy hablando de ciencia. Tú vas allí donde tú donas sangre y esa es la que hay. ¿Qué hace mucha gente que todo esto y nada, se beben un traguito casi todos los días, todos los viernes? Cuando le toca donar, como bebieron poco, a su criterio dicen, no, yo no he bebido. Y son mucha la gente que dona sangre habiéndose bebido un chin de alcohol. Literalmente, porque eso lo viví yo ahí al lado cuando le dije al pan, ¿qué tú hiciste? No, yo dije que yo no bebía. Pero y ese paciente que va a recibir esa sangre son problemas de ellos. Entonces, por eso dicen en la donación que la mejor donación que hay es la que tú no necesitas. Porque tú no sabes dónde procede esa sangre. Ahora bien, si para fines médicos una mínima porción de alcohol, y literalmente en mi caso, bueno, mi esposa es consciente de eso, yo destapé la botella y fue un traguito hacia el aire, pan, literal, como que estoy en la presencia de Dios. Literal fue un trago, pero eso no entró en el análisis. Si bebiste un trago, no hay donación de sangre. Entonces, si algo así es tan crítico como para tú no poderlo donar, ¿qué tanto provecho puede hacer para que yo quiera tenerlo directamente en mi cuerpo? Una pregunta que yo me hago normal, porque entre el que nada es medio ni empate, o suma o resta. Entonces, si eso no me suma más allá de un placer y de un querer, porque el que se da un trago, ¿qué está haciendo? ¿Se está nutriendo? No. Y esto me acuerda un meme que se hizo viral de un moreno, no sé si ustedes lo vieron por ahí. El alcohol sana el cuerpo o lo destruye. No, no quiero el tipo fue radical. Y la gente se ríe mucho. Un moreno vestido de verde, parece un monje, no sé. Y uno se ríe mucho porque el pana es bien enfático en eso. Si tú te mueres dando un trago de alcohol, te vas para el infierno, dice el pana. Yo no me atrevo a declararlo así. Ahora bien, yo sí digo hoy día, con conocimiento de causa, yo el alcohol me he propuesto dejarlo. Pero total y absolutamente, y te lo digo como quien, cuando tuve un compañero, y te estoy hablando de mí todavía, hace como me dice, mira, ya yo controlé el azúcar, ya yo no estoy comiendo grasa, estoy haciendo ejercicio. Mi próximo paso es dejar el alcohol, dice él. Y yo en ese momento dije, hace rato que yo superé eso, de que yo llegué, es más, antes yo ser cristiano yo nunca he bebido, porque mi conocimiento de no beber es que yo no soy ni parrandero, ni soy de dame humo, o sea, yo no me considero para nada ser ácido al alcohol. Siempre ha sido así. Porque lo mío era un traguito interno. No, literal. Un traguito a 4 paredes. Entonces, para mí yo estaba check. Pero, oh sorpresa, cuando yo este fin de semana, y estoy hablando en serio, literal, este fin de semana, estoy solo en mi casa nuevamente y digo, un traguito. ¿Me iba a dar un traguito? Y yo no me había acordado de lo que me pasó con la donación, porque fue reciente con la mamá de mi mejor amigo. Y en ese momento fue que dije, no, espérate, esto no es tan relajado como parece, porque yo en ese momento me vi luchando con la gana de darme ese traguito
Y con la de no dámelo. Porque es fácil que yo hubiese podido explicar, no, fue un traguito. Y para mí es adentro y para cualquiera yo estuviera bien. Pero en función de lo que yo decidí, yo tenía una batalla. Y ahí es donde entra el tema de cuánto dominio tú tienes de ti. Y te lo pongo ejemplo con un traguito, literal, pero cuántas otras cosas tú no haces por que nada. Y es un dedito para arriba. Un videito más, un clic. Dame para ver, yo salgo de una vez. Entonces, ¿cuántas cosas no nos ponemos y no le ponemos juicio y atención al dominio propio? Pero eso entra en curso cuando tomamos una decisión contundente. Hasta que tú no tomas la decisión contundente y estás ambiguo, no te vas a dar cuenta de cuánto estás comprometido con la causa de Jesucristo. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es decir, nosotros tenemos un llamado de ser hijos. Ya muchos lo aceptamos. ¿Qué es lo que nos queda? Honrar al Padre, andando como tal. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. ¿Qué a mí me dice esto? Yo tengo un llamado a la excelencia. Porque aquí dice, en toda bondad. Y cuando yo hablo de bondad, no significa yo solamente agradar al Padre por mi corazón. Significa también mirar al prójimo que necesita. Porque si Dios me ha hecho entender de que yo hoy día soy dichoso por tener más que necesitar, yo tengo que considerar que yo tengo que tener algo con que bendecir a otros. ¿Qué decían los apóstoles cuando iban caminando? Me corrigen si era Pedro y no me acuerdo el otro que decía, dame algo, ayúdame. Y decían, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Quién eran esos? Pedro, había otro con él. Pero bueno, había otro con Pedro. Pedro dijo eso. Le pidieron dinero. Un pordiosero, hay un necesitado, un ánimo. Él le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo que doy, levántate y sé sano. Y lo sanó. Nosotros, si comenzamos a abrir los ojos en Dios, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho con qué ayudar a otras personas. Desde las finanzas hasta nuestro servicio, hasta nuestra atención. Pedro y Juan. Amén. Gracias, hermana Carol. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, es decir, cuando son expuestas, como me vi yo expuesto en mi deseo de darme un traguito, y darle con el traguito porque me pareció un ejemplo tan sutil que ni yo mismo me había dado cuenta. Cuando son manifiestas de que, yo no me había dado cuenta de que yo no me estoy dominando tanto como yo creía que lo hacía. Porque mi forma de ser se amolda muy bien al mundo. Y como se amolda bien al mundo, nos resalta como punto a yo tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa cuando yo elevo la vara a lo que Dios sí demanda de mí? Ahí comienza a exponerse lo que hay en mí, que yo no lo tenía tan claro. Pero eso pasa cuando nos exponemos a la luz. ¿Y quién es la luz? Dice Cristo, porque dice Juan, capítulo 1, que en el principio fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era la luz, y todo fue por él. Cristo es la luz del mundo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nos bañamos con su sangre y nos hacemos imitadores de él, pasamos a la luz. ¿Por qué pasamos a la luz? Porque al imitar a Cristo, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que tenemos que dejar nuestras. Y pasa así incluso con los actores de Hollywood, del cine. Los mejores actores, y como le dicen, actores de método, que se meten en el personaje, adoptan totalmente ese personaje, incluso renuncian a sí mismos. No sé si ustedes conocen más o menos de eso. Los que más o menos me conocen un poquito saben que me encanta el cine, la película. Yo no soy un crítico de que un profesional, no, pero yo soy un cinéfilo. Cinéfilo, gracias. No digo que soy cinéfilo, lo dijo él. Yo después que lo certifique y me dé cuenta de que eso es lo que yo quiero decir, lo diré con propiedad. Pero gracias, me quedo con esa. Porque no podemos estar diciendo todo lo... Y te va para el infierno, amén. Tú no puedes decirle amén a todo. Tenemos que ser juiciosos y estar despiertos. Pero hermano, gracias. Te amo. Gloria a Dios. Cinéfilo, lo anoto. Hablando de cine, cinefilología y esto y demás, ¿qué pasa? Hablamos más acerca del tiempo que pasa rápido y el piloto automático en el que nosotros andamos y no nos damos cuenta. Hay una película que yo les quiero recomendar que nos ayuda un poquito a entender eso que nos puede pasar hoy día, amén, a mí mismo, y se llama Click. El actor es Adam Sandler. ¿Y qué sucede con esa película? El pana se encuentra un control remoto que él controla su vida. Con eso él adelanta algunos momentos.
pausa otro y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Él lo consigue en un momento de su vida donde él quiere un aumento. Él lo consigue en un momento de su vida donde tiene niños chiquitos y sucede que cuando su esposa comienza a casquearlo, su esposa, él lo adelanta y se da, pero esto se sorprende, pero cuando él comienza a decir, ok, tengo el poder, él adelanta muchos momentos que él quiere volar. Correctamente. En un momento el jefe de él le dice algo que él no le haga. Mire, el ascenso que yo te iba a dar no es para ti, es para otro. Él lo para el video, ¡pa! El jefe se frisa, él le da una galleta. ¡Pa! Después le quita lo automático y después dice el tipo, ¡wow! ¡Qué dolor de cara yo tengo! El tema es que con el control, él controla todo y resulta que el control desarrolla una inteligencia que todos los momentos que él adelantó anteriormente con cierta regularidad, lo adelantaba automáticamente. Cada vez que la esposa comenzaba a criticar, se adelantaba a su vida solo. Hasta que llegaron, qué sé yo cuántos años después, y él estaba obeso, los hijos grandes, tenía el aumento que quería, pero se perdió todo. Se perdió el crecimiento de sus hijos, estaba divorciado, es decir, la vida le pasó y ni cuenta se dio. Piloto automático, gente. Ya se está acabando, bueno, ya estamos a más de la mitad del 2023 y tal vez usted se acordará con mucha emoción de lo que tú te pusiste en el 2022, acabándose el 2022. Piloto automático. ¿Qué sucede? La Biblia nos invita a despertar. Despertar significa estar conscientes. Estar conscientes de qué yo quiero para mi vida, para mi tranquilidad, para mi paz mental. Qué yo quiero para el físico que tengo. Para todo, porque el físico que tú tienes, el cuerpo que tienes, es donde habita tu espíritu. Es el vehículo por el cual tú transistas en este mundo. Entonces, pudiera ser algo que te interese, puedes prestarle atención. Y llevando ese ejemplo de la mosca, que lo pusimos ahorita como el ejemplo del alcohol, lo podríamos llevar también al caso de cuando tú consumes cosas que para ti no son nada. Un dulcito. Un dulcito. Porque ¿qué pasa con el dulcito? El dulcito ni te va a quitar el hambre, ni te va a aportar nutrientes necesariamente, a menos que sea un dulcito de avellanas, de almendras. Te va a aportar los beneficios de la almendra. Pero ¿qué pasa? Cuando tú solamente quieres el dulcito y el sobrecito de azúcar en el café, tú lo que quieres es esa sensación que te da recibir ese azúcar. Estamos hablando de ciencia. Correcto. ¿Por qué la mosca muerta daña el perfume? ¿Por qué la mosca viva te daña la comida? Se quitó la mosca. ¿Quién se come una comida con toda la tranquilidad después que vio una mosca que hubo ahí? Nadie lo hace. Pero ¿y por qué si la mosca se quitó? Porque somos conscientes de que dejó algo que tú no lo ves, pero está. Entonces, llevando eso a las pequeñas cosas y llevándolo a la comida, un dulcito, ¿qué pasa? Te dispara la dopamina. Sucede que el cuerpo humano está compuesto de químicos y receptores químicos. Entonces, cuando se disparan la serotonina, la dopamina, la oxitocina y todos esos químicos que se habla poco de ellos, toda esa nina, que son, el cerebro es como un laboratorio químico que te libera todo eso. Me falta dopamina, una azuquita, un videíto. Toda esa sensación a la cual nos hacemos adictos porque son químicos, no son espirituales ni mentales, son químicos que hacen un efecto en tu cuerpo, te van enganchando en un sistema que luego ya tú no eres consciente de lo que te está pasando. Tú solamente te vas autosatisfaciendo a demanda de cada vez que tú quieres un gusto. Como un vicio. Entonces, esa pequeña mosca o esas moscas que tú dijiste, no hay nada, se fue la mosca, te van dejando cosas que después que van detonando. Por eso Dios nos manda a estar atentos, pero no solo estar atentos, sino hacerlo diligentemente. La hermana Carol un viernes predicó acerca del arca de Noé y hablaba de que la Biblia decía, y cómo toda esa madera cuando tú la pegas no se metía el agua por el arca, y sucede que había un tratamiento que se le hacía a la madera que resulta que se llama calafatear el arca. No se nos olvida. Calafatear el arca era como ponerle esa melcocha, hoy día sería petróleo o lo que sea que había, brea. Oigan, desde los tiempos de Noé había un tipo de brea y por eso quedaba sellada. Y Carol nos hacía la analogía de que así debemos cuidar nuestra vida espiritual con un celo terrible de cuidar cada conversación que hacemos, cada risa que damos, cada comentario inoportuno, porque como leímos en el mismo pasaje de la mosca, así también le pasa a alguien que es estimado como sabio y juicioso. Cuando mete la pata, se va todo al suelo. Hay una foto por ahí súper famosa de Albert Einstein, que es la que él sale con la lengua afuera. No sé si usted la ha visto. Incluso yo pensaba que eso era una chelcha. Yo no sabía que eso era de verdad hasta que dijeron no, y se hizo famosa porque nadie se imaginaba que un tipo tan escueto
y tal científico se prestara para esa chercha, pero él lo hizo con la intención de eso, de que lo vean humano. Llevándolo a otro contexto, cuando tú tienes una imagen, en este caso de los cristianos, o de los padres, o de la persona que debemos cuidar una imagen, tenemos que hacer eso, cuidar el testimonio. Porque lo que algo para ti no es nada, para otros sí puede serle mucho y peor si no es bueno. Y más allá del que dirán, se trata de lo que Dios quiere para ti. Dios para ti no quiere algo diferente que la excelencia. Dios para ti quiere excelencia, absoluta entrega hacia Él. Que cuando se hable de ti, tú seas una persona que enaltezca su nombre. Y yo, Juan Emanuel, estoy completamente convencido, sin ningún margen a duda, que todos nosotros queremos mostrar toda la excelencia que esté en nuestro corazón, exhibir en este mundo. Nadie que tenga un 100 para dar va a querer que de él se hable como que él es un 50 o un 60. Nadie. Por ende, quiero decirte que es posible. Pero es posible, primero, bañándote en Jesucristo, porque ahí tú haces el compromiso de hacerlo. Sin Jesucristo tú vas a andar con la tuya y con tu fuerza. Y cuando te tambalees y te caiga, porque va a pasar, y dice la Escritura misma, que mira que el que esté firme no caiga, y aún el que esté en el camino de Dios tiene que tener cuidado de esto. Por lo menos al tú andar con Cristo, vas a tener quien te sostenga. Lo primero que te va a cuidar de caer, dice su palabra en la oración que hace el salmista, y libra mi pie del resbaladero. No se dormirá el que guarda Israel. O sea, Dios sí no se duerme. No se dormirá el que guarda Israel. Él es tu sombra en tu andar. O sea, Él te va a cubrir del sol abrasador. Pero si te caes, te duermes, Él te va a abrazar. Por eso el primer paso es aceptar a Dios, a Jesucristo, confesarlo y luego andar. Porque ¿qué es lo primero que dice que leímos hoy? Primer versículo, por favor, si lo pueden proyectar. Efesios 5:1. Anda. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Verso 2. Y andad en amor. Y andad. O sea, te está hablando de un caminar. Hay que ejercitar nuestro andar. Debemos impactar por donde andamos, por donde vamos. No podemos quedárnoslo, hay que andar. ¿Y qué tiene que ver con el andar? ¿Qué tienes que tener en cuenta tú para andar? Porque el camino es largo. Tienes que andar con equipaje ligero. Tienes que andar con equipaje ligero. Los hijos de la luz, y tomando como ejemplo a Jesucristo, ¿qué decía él cuando decía, mira, yo quiero seguirte? Bueno, ten en cuenta que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner su cabeza. O sea, debemos despojarnos de todas esas cargas que nos retraen para caminar. Y cargas pueden ser resentimientos, orgullo, falta de perdón. Todas esas cargas van a hacer tu andar pesado. Todo tu no despojo, todo tu no desapego o todo tu apego a todo lo que te carga en tu andar, que es solamente ser agradecido. Perdón, no es solamente. Parte de ello es ser agradecido. Y nos cuesta ser agradecidos cuando estamos cargados de rencor, de remordimiento y de necesidad de que nos rediman, porque nos hicieron y tienen que devolverme. O sea, esa carga te impide ser agradecido, porque tú dices, ¿y cómo yo voy a agradecer si me están debiendo y me han faltado? Tienes que soltar, para que comiences a darte cuenta de lo que Dios sí ha puesto en tu mano, que Él quiere que tú disfrutes, pero que también Él quiere que tú agrades y sirvas a otros. Voy a leer nuevamente. Imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Cuando yo leo la palabra ofrenda en este contexto, yo entiendo así, que tu andar debe ser continuamente entregándole a Dios cosas. Y ese entregarle cosas eres tú mismo. Tienes que estar entregado a Dios. Tú eres la ofrenda. ¿Y qué hace Dios con las ofrendas? Le saca un provecho. Llevándolo al tema del sacerdocio en la antigüedad, cuando al sacerdote se le llevaban las ofrendas, que eran varias, estaba el palomino, estaba la harina, estaba todas las ofrendas, cada una tenía un propósito, el sacerdote las aprovechaba, hacía tortillas, hacía pan y todo lo demás. Entonces, tú estar a los pies de Dios, tú estar ofrendado a Dios, significa que tú estás a la merced de que Dios te use. Y para que Dios te pueda usar, tú tienes que estar despojado de todas las cargas de las que Cristo ya te dice, porque mi yugo es ligero y fácil mi carga. Amén. Porque fácil es mi yugo, es decir, con lo que tú te atas a mí es fácil.
Yugo, tú sabes que es la pieza que ata a los dos animales, ¿correcto? Entonces, el yugo es un tipo de atadura. Nada complejo. Él dice, fácil mi yugo. ¿Mi yugo qué es? Confesarlo como Salvador. Ya. Y después de ahí, ser consciente de que vas a andar donde Él te diga que vaya. Porque si Cristo va por ahí y tú vas por otro lado, te despegaste del yugo. Porque el yugo es fácil. Al ser tan fácil, así como es fácil tenerlo, así puede ser fácil dejarlo. Y eso te deja toda la merced de que seas tú que decidas si sigues al lado de Jesús en todo momento o no. Y como yo pongo el ejemplo, nada que ver con lo otro, solamente es coyuntura, pero es como los alcohólicos anónimos, un día a la vez. Si tú te pones a pensar de que, y ahora yo confieso a Jesucristo, pero ¿y si en una semana yo le fallo? Ya de entrada tú estás entrando perdido por ese peso del miedo. El miedo es otra carga. El miedo a fallar es otra carga que también hay que despojarse de ella. Hay que andar de que yo en este segundo, en este instante que estoy escuchando este mensaje, que voy manejando, yo no le he fallado a Dios en este momento. Y Dios me va a ayudar a que yo siga así. Y ahí yo no tengo que mirar ni mucho más para adelante, ni mirar hacia atrás de lo que yo hice, porque ya Dios me perdonó. Amén. El momento es ahora. Incluso el mensaje para esa palabra era un llamado de atención hoy. Hay vida y hay salvación. Ese era el tema del mensaje que yo quise darle. Pero Dios me hizo sentir muy inquietado cuando el mensaje contundente era despierta. Despierta es el mensaje. Pero el despierta es para que te des cuenta que hoy y ahora hay un llamado de atención. De que en Cristo Jesús hay vida y salvación. Vida, porque no necesariamente el hecho de que estemos respirando significa que estemos viviendo. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Alguien aquí ha escuchado el nombre de un personaje muy famoso que no sé qué tanto sea, se ha hecho conocido, pero le dicen el Black Alien? Bueno, el Black Alien es un humano que nació siendo humano. Él naturalmente, antes de entrar en su proceso de cambio físico, era bien estético, creo que de nacionalidad canadiense o francesa, perfilado, rubio, torieta. Él se percibió un alienígena y él comenzó a tatuarse el cuerpo. Hoy día él tiene todo el cuerpo negro, o sea, un tratamiento que le dicen un blackout. O sea, él se dio tinta en todo el cuerpo, se hizo algunas modificaciones físicas como quitarse 2 dedos de cada mano, y él nada más tiene 3 dedos en cada mano. Él decidió amputarse. Se quitó la nariz, se quitó las orejas, se partió la lengua en 2. Ya por ahí tú le das rienda suelta a la imaginación y eso está ahí, normal. Él está ahí caminando, normal. Esa persona se hace llamar el Black Alien. Él no tiene el nombre de Francisco González, y no digo que sea ese, pero el nombre que le pusieron de pila a su papá y su mamá, ese él no lo reconoce. En ese cuerpo mutilado y todo lo demás, habita Dios sabrá el qué. Ese joven que nació, cuando nació, no conozco su edad, hace rato que está muerto, porque no está viviendo su vida como tal. Tú dices, Francisco González, suponiendo que ese es su nombre, él no va a responder porque no lo reconoce. Un ejemplo menos drástico, el caso con Cristian Casablanca. Cristian Casablanca está ahora envuelto en otro lío, donde él dice que le pagaba para que le quitaran ficha y todo lo demás. Y él dice en una publicación, a su forma, de que bruto, yegua, todo eso que él dice, yo no soy Cristian Casablanca, yo soy el nombre de pila de él. No sé si es González, Matías. Entonces él dice, esa denuncia que hay contra Cristian Casablanca es una empresa. Cristian Casablanca es una empresa, yo no soy esa empresa. Es un ejemplo menos drástico de gente que están viviendo vidas que no son de ellos. Y lo digo drástico porque a veces yo, Juan Emmanuel, y no es el ejemplo, me pongo como ejemplo porque no es el caso, yo digo, yo me imagino siendo Batman. Juan Emmanuel es mi identidad secreta para que nadie sepa que yo soy Batman. Porque yo me creo que ser Batman. Es un ejemplo. ¿O qué pasa con las personas que dicen, no, yo me considero no tener los pechos tan chiquitos, yo me veo como alguien con los pechos más grandes y por ende me hago un implante, porque la imagen que yo tengo de mí es de unos pechos más grandes? O sea, cuando tú te llevas a modificar tu cuerpo de forma así tan drástica, invasiva, como decían en la medicina, es porque tú te ves de una forma que no es la realidad. No te aceptas y te vas a los casos y te vas a dar cuenta que ninguno de ellos sale a glorificarse a Dios. Dios me dijo que lo hiciera, con esto yo glorifico. No, es un tema de querer, de vanidad y de autosatisfacerte.
Y yo ahí no me meto para decir si está bien o mal, yo solamente sí te puedo decir con conocimiento de causa que no necesariamente es buscando a Dios, sino para comerte el dulce, para darte tu dosis de dopamina, para hacer lo que tú puedes, porque tú puedes y tú quieres. Y como dice una canción de Redimido, yo sé lo que tú quieres, pero tú no sabes lo que necesitas. Muchas veces estamos claros de lo que queremos y pasa de que como podemos, lo tenemos, pero no necesariamente somos conscientes de lo que necesitamos y lo que necesitamos es vivir. Vivir nuestra vida. ¿Y qué también no es vivir? No vivir es no cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. No hay algo más desgastante mental, enérgica y espiritualmente, es tú tener esa sensación de que tú puedes hacer, lograr más y no estás en el lugar adecuado. Cuando tú tienes la conciencia de que tú estás explotando tu potencial, es decir, estás cumpliendo para lo cual fuiste llamado, ahí comienzas a vivir. No sé si alguien siente lo que yo le estoy diciendo, pero vivir es esto, vivir es tú tener una identidad. Pero la identidad verdadera, no la identidad que te vendiste en algún momento o que te vendieron en algún momento. Vivir bajo la identidad que Dios diseñó para ti, que es la perfecta. La que tú teniendo pecho, más piernas, más cabello, menos cabello. El cabello es que tú eres feliz así porque te miras como Dios te ve. Porque sabes que con tu esencia tú impactas al mundo con la fragancia de Jesucristo. Porque sabes de que tú en vez de tener que pedir mucho, tienes mucho que agradecer. Y eso es vivir, el poder reírte de la vida. Reírte porque estás en los propósitos de Dios. Reírte y descansar porque cuando te acuestas no tienes el temor de que mañana descubran el error que cometiste. Vivir es poder dormir en paz, como decía el salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque Dios me hace vivir confiado. Por eso Dios dice despierta. Hay veces que nosotros estamos tan dormidos en nuestros deseos y placeres que nos metemos en lío que luego nos roban la paz. Tenemos un salario y unos ingresos que nos permiten esto, pero aspiramos a triplicar eso, entonces nos metemos en un lío que esto que queríamos termina robándonos el gozo y todo lo demás. Nos metemos en un estrés donde incluso la salud se nos ve arriesgada porque no podemos fallar en lo que nos metimos. Entonces, yo como si puedo, yo duermo si puedo. En algún momento esto va a pasar, pero como dicen por ahí, el que duerme jueves, el que está dormido el jueves no cree que el viernes se puede morir. Yo soy agradecido de Dios de que hoy vivo y yo mañana no sé. Pero lo que tengo ahora yo lo agradezco. Yo hubo una madrugada que yo veía el bebé mío dormirse en la cuna, bueno, estaba dormido en la cuna y uno como padre le es casi inevitable siempre pensar en el bienestar del hijo, de que uno nunca se imagina que no esté. Los que son padres lo saben. Y uno dice, ¿y si este bebé me falta? Yo no sé qué va a pasar. Estoy hablando de, hay excepciones que no son el caso, pero natural es que tú no te ves sin el bebé. Pero yo responsablemente aquí lo digo de frente, ¿y si pasara qué? Dios me ayude, porque al final yo, viéndolo ahí acostado con la luz apagada, yo me imaginé que dentro de ese cuerpo había una luz que iba a trascender a algo más allá. Y estar despierto es ser consciente de que eso somos pasajeros en este mundo. Y eso nos debe llevar a estar agradecidos de que aún somos pasajeros. Pero no solo que somos pasajeros, sino que debemos cumplir el propósito por el cual Dios aún nos tiene aquí. No nos puede pasar un día más y pasó y ya. Debemos buscar ese día, agregarle valor a nuestra vida y también ver cómo ayudamos a otros, los bendecimos. Puede ser una conversación, puede ser dedicarle una escucha, puede ser suplir una necesidad, pero nuestra vida tiene un propósito. Ve, pídele a Dios que te muestre qué tienes en la mano para poder bendecir, ayudar a otros. Así como Dios a mí me dijo que de mi salario yo debo sacar un diezmo y con eso yo tengo a Dios consciente en mis finanzas, Dios a mí me ha encantado de sacar una porción y tenerla, como dicen por ahí, a cuarta, por si alguien no lo necesita. Y lo digo lejos de jactarme, sino aprovechando la oportunidad que tengo de darte un mensaje. Amén. Estamos llamados a servir, a glorificar a Dios, a impactar al mundo, a que nuestra fragancia realmente agrade a Dios.
y que como hijos de luz, y lo van a ver en el mismo verso que estuvimos leyendo, no lo voy a leer por término de tiempo, pero como hijos de Dios estamos llamados a ser muy agradecidos, porque no somos para nada merecedores. Sí, siendo hijos de Dios somos diligentes y procuramos dar lo mejor de nosotros, y haciendo eso van a venir muchas bendiciones. En tu trabajo tú vas a dar lo mejor de ti. Como padre, esposo y esposa vas a dar lo mejor de ti. Y Dios con eso te va a recompensar y te va a bendecir, pero lo importante es ser agradecido. Agradecido del sacrificio que Dios hizo para que hoy día pudiéramos tener acceso a escuchar esta palabra incluso. Porque Dios levantó hombres de que hizo que su palabra se multiplicara por el mundo, porque antes solamente habían algunos rollos y el acceso a los mismos eran escasos. Hoy día todos tenemos acceso a la palabra, tanto aquí como en tu casa, porque ahora tenemos 4 paredes, en este caso con aire, y podemos solamente como impedimento para esa palabra tenemos a nosotros mismos como impedimento de si venimos o no venimos, si me distraigo o no me distraigo, si duermo lo suficiente en la noche, entonces aquí me estoy durmiendo, o procuro dormirme temprano para estar lo suficientemente atento. Son cosas que podemos accionar si nos despertamos, si no dejamos que las cosas pasen porque sí, si estamos diligentes para que cuando se nos hace el llamado de ponernos a cuentas con Dios, lo hacemos. Y si a ti, como a mí en su momento, antes de aceptar al Señor, se te hace la invitación de reconocer a Dios, puedes hacerlo ahora, en este momento. Puedes pasar delante y aceptar la sangre que Cristo derramó. Eso está para ti ahora. Y si tú, al igual que David, te distrajiste en algún momento, puedes volver al camino. Si te sientes frío, puedes volver al camino. Difícilmente después del tiempo de alabanza que tuvimos hoy, alguien se pueda sentir frío. Muy difícil. Pero quizás alguien quiera hacer pacto nuevo con Dios. Y quizás lo quiera hacer aquí delante. El espacio está abierto. Estar dormidos es también no reconocer que hay un mundo espiritual e ignorar que el mundo espiritual es quizás hasta más real que el mundo físico que tú ves. Cuando tú ignoras eso, puedes ser presa fácil del miedo a accionar como se te corresponde. Puedes ser presa fácil de cometer errores porque ignoras que hay artimañas que se activan. Te voy a poner un ejemplo. En la antigüedad, o desde los tiempos antiguos, porque hoy día sigue pasando, cuando los ejércitos se iban a enfrentar, y cuando te hablo en la antigüedad, hablo de los tiempos de Roma y todos esos ejércitos. Aparte de el ejército que se conformaba por metalurgia, la ciencia, los carros de fuego y todas las cosas, también ellos se artillaban con un brujo. O sea, los ejércitos buscaban un brujo que ministrara al ejército contrario para declararle, para hacerlos perder. Y tú dirás, yo no creo en eso. Y eso no es una tontería. Pero ¿qué pasa? La Biblia habla de Balaam. Balaam era un sacerdote del pueblo de Israel. Y por ser sacerdote del pueblo de Israel tenía una conexión con el Dios divino que era Jehová, Espíritu. Entonces, como yo digo, si existe lo bueno, existe lo malo y viceversa. Gloria a Dios. En un momento dado, el pueblo enemigo quiso contratar a Balaam para que maldijera a Israel. Es decir, hiciera el papel de brujo contra Israel. Balaam se rehusó, iba a coger el pago, pero Dios le dijo no lo hiciera. Balaam, en contra de eso, lo iba a hacer como quiera, y Dios hizo que la mula donde él andaba hablara. Se le apareció el ángel. Balaam no vio el ángel, la mula sí. Te lo cuento como ejemplo de que veas que de un lado debemos estar acechando el mundo espiritual y ser conscientes de que si decidimos estar en el ejército de Dios, y como también si decidimos no estarlo, igual el mundo espiritual sigue siendo real. Amén. La ventaja de pasar al bando del reino de los cielos es que dentro del reino de los cielos nuestros ojos pueden ser abiertos. Por eso dice, despiértate. En este momento a muchos de nosotros quizás el llamado al despertar es, ven y acepta al Señor. Y con eso Él te va a abrir los ojos y te va a mostrar todo lo otro. Pero a otros que ya hemos aceptado al Señor, se nos estén abriendo los ojos para ver otras cosas que estén pasando en nuestras vidas. Así como a mí me pasó,
que yo estaba siendo muy relajado con algo que sí impactaba mi vida en función de lo que yo quiero para mí de cara a Dios. Pero también, y de la mano de esto, los filisteos que en su momento enfrentaban al pueblo de Israel en los tiempos de David tenían su brujo, y no todos lo saben. Y ese brujo era Goliat. Y tú dirás, ¿pero cómo así? Yo nunca he escuchado eso en la Biblia. No lo he escuchado así porque no lo declaran como tal, pero en la Biblia no declaran cuál era el brujo de Israel. Sí sabemos, perdón, el brujo de los filisteos, pero sí sabemos que Israel tenía su sacerdote, que era Samuel. Amén. Fíjense qué pasa cuando Goliat enfrenta a los israelitas. Lo podemos ver en 1 Samuel 17:11. Si lo pueden proyectar, gloria a Dios, se lo agradezco. 1 Samuel 17:11. En el contexto decía que Goliat se levantaba de mañana todos los días. No una vez que él se ponía creativo, todos los días, y los desafiaba y le decía: saquen el mejor de ustedes y vengan contra mí. Todos los días él, como dicen por ahí, aqueroseaba al pueblo de Israel. Y fíjense lo que sentía el pueblo de Israel cuando escuchaba a Goliat diciendo esto. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse, o sea, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, Goliat ni sacó la espada ni nada, solamente con su boca y lo que él ministraba de su boca ya lo estaba afectando a todos ellos. En nuestra vida hay mucha influencia que nos puede ministrar miedos, inseguridades, falsas expectativas, pero Dios, solo Dios puede abrir nuestros ojos y vencer. En el mismo escenario que yo les acabo de contar, viene David y lo escucha. Él escuchó lo mismo que todo el mundo escuchaba, pero no lo ministró igual, porque él estaba revestido de la cobertura de Dios, porque él sí pasaba tiempo con Dios. Cuando él escuchó eso, él dijo: ¿y quién es este circunciso que se levanta contra el pueblo? O sea, ¿qué fue lo que cambió aquí? Si era el mismo hombre que decía lo mismo todos los días. Este jovencito escuchó algo diferente. Y eso te lo traigo como ejemplo de lo que Dios hace en tu vida cuando tú se le entregas a Él. Cuando tú realmente vives para Él. Porque habemos mucho aquí que ya lo hemos entregado. Ahora, el llamado de aquí es despertar y comenzar a vivir para Él. Nuevamente y más. Yo creía que lo hacía porque yo no era alcohólico. Pero ya con el traguito que sale, ya yo lo hago más. Dios hoy te llama a dar algo más hoy. Hoy Dios te llama a profundizar más en Él, a anhelarlo, a no dejar que un día te pase sin meterte en la meditación con Él. Como dice mi hermana Carol, yo siempre hablo de meditar, pero es que el meditar es la práctica que hasta el momento yo conozco que me ayuda a hacerle una pausa al ritmo acelerado de la vida. Porque si yo suelto esto para agarrar lo otro, ¿en qué momento voy a parar la bola? Para ser consciente de que estoy vivo. Pero te añado algo en esta mañana. ¿Qué tal si comienzas a practicar el escribir? El escribir es una práctica sumamente bíblica, porque fíjense que lo que hoy leemos y conocemos es porque alguien lo escribió. Entonces el escribir es una práctica sumamente sana, porque tú puedes vaciar tus pensamientos y darte cuenta de lo que Dios incluso te dice. De hecho, en los estudios bíblicos, cuando son bien estructurados, te demandan decir qué Dios te dijo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de realizar un estudio bíblico y hay una parte que dice qué Dios te dijo. Tú no te quedas con el decirlo de boca ni el pensarlo. Es importante llevar a la acción del escribirlo, porque el escribir es un accionar. Un accionar que te bendice, pero también un accionar que bendice a otro, que pudiera luego leer tu escrito. El escribir es poderoso. Y eso te invito a que puedas hacer hoy día. No partas de este mundo sin dejar algunos pensamientos interesantes que agreguen valor. Amén. Gloria a Dios. Dicho esto, la invitación es profundizar más en Dios, ser conscientes de la dicha que tenemos hoy ahora de tener algunos seres queridos vivos con nosotros, ser conscientes de que no queremos ser un 60 si podemos dar un 100, ser conscientes de que estamos llamados a impactar a la gente con la fragancia de Dios, de Jesucristo. Si alguno quiere pasar delante, el escenario está abierto, el altar está abierto. Sin más, yo estaré haciendo la oración de despedida, que también me toca. Y gloria a Dios. Estoy muy agradecido de Dios. Estamos muy agradecidos de Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno.
Aleluya.